Bueno, voy a presentar a nuestra primera invitada, creo que la tengo ahí, no la estoy viendo, pero la voy a presentar igual porque la escuché un poquitito recién. Estoy en comunicación con nuestra querida amiga, la doctora Laura Bafa, quien es médica cardióloga, especialista en imágenes cardíacas, medicina ortomolecular y funcional. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, acá estamos, contentos de estar acá nuevamente en tu programa. Bueno, un placer, doctora. Muchísimas gracias por atenderme. Bueno, vamos a estar conversando sobre lo que me ha propuesto acerca de 10 tips para mantener un corazón sano. La verdad que estamos muy atentos a lo que tiene que ver con esto porque, como hablamos un poco la última vez, cómo influye tanto, pero tanto la alimentación en nuestra calidad de vida. Pero bueno, más allá de este punto en particular, que a mí me encanta poder tratar, la escucho atentamente, mi querida doctora. Bueno, sí, básicamente lo que buscamos es hacer un poco de conciencia a nivel social y entender que todo lo que trata, todo lo que se refiere a lo que es el envejecimiento a nivel cardiovascular, está íntimamente ligado con nuestros hábitos. Como muy bien vos decías, la alimentación es uno de los puntos a tratar. Ujú. Sabemos que tenemos herencia genética por un lado, que es la heredada, y por otro lado están los factores epigenéticos, que es todo aquello que nosotros podemos hacer con nuestros hábitos. Y esos sí son modificables. Y esos hábitos son los que van a hacer que los genes se expresen o no se expresen. Entonces, por eso es muy importante hacer hincapié en estos 10 puntitos que voy a describir, a enumerar, para que podamos ir implementando de a poco algunos cambios en nuestro día a día. Bien, Uno doctora, de vamos con el sí. primero entonces. Bueno, uno de ellos, uno de los muy relevantes, es esto de la alimentación que vos estabas hablando, la Ujú, importancia de comer comida real, de alimentarnos a conciencia, ¿sí? De comer ujú. comida nutricional. Todo lo que son los ultraprocesados, por ejemplo, las harinas refinadas, los azúcares, esos alimentos tienen, los ultraprocesados básicamente tienen mucha caloría vacía. Es volumen, uno come, no llega a saciarse y no aporta ningún tipo de valor nutricional. Por el contrario, sí genera mucho daño. ¿Sí? Claro. Siempre que estamos comiendo alimentos con contenido en azúcar y harinas, lo que hacemos es aumentar los niveles de insulina, de azúcar e insulina en sangre, y eso se genera un estado de inflamación permanente en el cuerpo que va a terminar llevando a un daño, ¿sí? Por eso es Ujú. importante todo lo que son bebidas saborizadas, endulzadas, todo lo que sea artificial, con conservantes, aceites de maíz y girasol, que ya se demostró y hay evidencia que son nocivos para nuestra salud. Bueno, todos ese tipo de alimentos, tratar de suprimirlos o cambiarlos por alimentos simplemente reales, que son los que nos brinda la naturaleza, ¿no? Sobre todo, doctora, la verdad que es un punto interesante esto de los aceites, porque toda la vida, porque el hecho que nos ponían, no tienen colesterol, porque son aceites vegetales, si uno estudia la historia de la producción del aceite, que estuvo hecho no para la ingesta humana, después fue modificado, el hecho de cuando se calienta la toxicidad que eso produce, pero usted lo sabe mejor que yo, pero está bueno que hoy en día podamos hablar de eso, ¿no? Que antiguamente no se prestaba atención y preconizando si a uno le gusta comer algo frito, preferible la grasa de cerdo, no sé, ¿no? Sí, exactamente. El tema del aceite es el prensado, la oxidación que ocurre con el calor. Por eso se sugiere, se recomienda que se utilice para condimentar o cocciones cortas aceite de oliva prensado en frío extra virgen, y para cocciones de mayor tiempo, por ahí utilizar aceite de coco, que es menos nocivo que el de maíz y girasol, que son altamente manipulados Ujú. por la industria y muy Claro. tóxicos. Respecto a las grasas de cerdo y demás, es real que las podríamos utilizar. El tema es que ahí nos tendríamos que estar asegurando de que el animal sea un animal de pastura, y eso es lo que no podemos siempre saber, ¿no? Porque no nos olvidemos que a los animales también les inyectan hormonas y demás, y todo eso se deposita después en grasa y después nosotros lo consumimos. Entonces hay que estar dentro de lo posible y lo difícil que es, si vamos a consumir carne, grasas de animales, tratar de evaluar, ver si podemos saber que sean de animales de pastura, para que sea lo menos Ujú. nocivo posible. Bien, bien. Bueno, entonces vamos, doctora, con el punto número 2, creo que estábamos, ¿no? Bien, el punto número 2 viene seguido de lo que es la alimentación, que es el ayuno intermitente. Hoy se habla mucho también Mm, de esto, ¿sí? Cuando hablamos de ayunos hablamos también de reposos digestivos, que no son dos puntitos diferentes. El reposo digestivo es cuando logramos hacer al menos 12 horas
de cero ingesta, ¿sí? Entre el último alimento que ingerimos y el próximo tienen que pasar 12 horas de tiempo. En ese reposo digestivo lo que vamos a lograr es mejorar todo lo que es desde la base nuestra microbiota a nivel gastrointestinal, ¿sí? Vamos a darle reposo a nuestro intestino para que pueda regenerarse, desinflamarse, para que las uniones entre las células del epitelio puedan sellarse, y eso va a favorecernos un montón a nivel salud. Ya sabemos que está el eje intestino-cerebro, que tiene un rol muy importante a nivel endocrino y demás, un montón de Ujú. funciones. Entonces, ese reposo digestivo de al menos 12 horas es muy importante. Si queremos más beneficios, sumamos más horas. Lo ideal es 12, 14, 16 horas de ayuno. Con eso vamos a tener mayores beneficios metabólicos aún. Uno de ellos es también lograr mantener estables los niveles de insulina en sangre, que ya sabemos hoy que es una hormona súper necesaria para nuestro metabolismo, pero que en exceso nos genera un montón de daño e inflamación y nos Claro. enferma. Está de Entonces, moda, sí, perdón, doctora, dígame. no, lo ideal es tratar de acotar el tiempo de ingesta, o sea, las horas del día donde yo estoy comiendo, entre 8 y 10 horas. Si yo entre 8 y 10 horas puedo resolver mis alimentos, el resto del tiempo debería asignarlo a un reposo o un ayuno. Pero es importante Bien. también que entre comida y comida tengamos espacios de por lo menos 3 horas sin ingesta. Entonces siempre dejamos esos pequeños baches de reposo digestivo para que nuestro intestino se regenere y nuestro metabolismo se acomode. Ujú. Es súper interesante esto porque hoy está de moda esto, ¿no? Lo del ayuno intermitente, y a mucha gente le está dando resultado. Y aparte a ver, el fin primero quizás no sea, o no lo es, usted corríjame, el hecho del descenso de peso que después puede llegar a venir acompañado, sino, como usted bien marcaba, desinflamar, que se regenere el intestino, las buenas bacterias que tenemos en el estómago, perdón, en el intestino, y muchas mejoras a nivel, uno se levanta de otra manera, ¿no? Sí, sí, uno se levanta menos inflamado, menos irritable, está menos ansioso, porque todo ese desequilibrio que se produce cuando comemos permanentemente se empieza a regular. Y es real que para la pérdida de peso en personas con mucho sobrepeso es muy útil también, ¿sí? Pero bueno, Ujú. eso siempre un nutricionista, un profesional, por supuesto, ¿no? Sí, sí, perfecto. Doctora, íbamos con el punto 3, creo que terminó el punto número 2, ¿no? Sí, el punto número 3, siguiendo un poco lo mismo, habla de lo que es la composición corporal, darle importancia a la composición de nuestro cuerpo en cuanto a masa y grasas, ¿sí? Es súper importante que tratemos de ganar y fortalecer la masa muscular, porque esto nos va a brindar salud, energías, más mitocondrias, sobre todo haciendo foco en lo que es los músculos más grandes del cuerpo y metabólicamente más activos, que son el glúteo femoral, ¿sí? Con esos músculos tienen mucha actividad metabólica y nos van a proteger un montón si nosotros nos enfocamos en fortalecerlos. Sobre todo sabiendo que después de determinada edad empieza a disminuir el porcentaje de masa muscular en el ser humano y empieza a aparecer mayor predominio de grasa, sobre todo Ujú. a nivel del abdomen, a nivel Claro. de los órganos, esa grasa visceral que es muy mala también metabólicamente hablando, ¿no? Es muy inflamatoria. Ujú. Bien, Entonces, no solo nos preocupamos por nuestro peso, sino que nos preocupamos por cómo estamos compuestos, ¿sí? Cuánta grasa, claro. cuánto músculo. Siguiendo, hablando del siguiente punto, el punto número 4 es la actividad física. Todo se va relacionando con todo de alguna manera, todo está Ujú. interrelacionado. La actividad física es fundamental, intentar implementarla todos los días de la semana en lo posible, pero de mínima 3 días a la semana, entre 30 y 60 minutos de actividad y combinando distintas disciplinas dentro de lo que es actividad de fuerza, flexibilidad, aeróbico y equilibrio. Todo esto suma para llegar a la vejez de manera enérgica, digamos, ¿no? Y con Ujú. salud. Ujú. Que ni te des cuenta que estás cumpliendo años. Lo ideal es eso, ¿no? Ex Exactamente. Con respecto a lo que es el consumo de alcohol, por ejemplo, es otro de los ítems, el número 5. El consumo de alcohol históricamente se creía que era antioxidante, que una copita de vino todos los días era beneficioso. Bueno, hoy ya se sabe que tiene efectos perjudiciales para la salud, ¿sí? De hecho, es cancerígeno porque tiene un metabolito del etanol, que es el acetildehído, tiene propiedades cancerígenas, con lo cual si nunca bebiste alcohol, el consejo en general es no lo hagas. Y si Ujú. bebes, hazlo
con moderación y tratar de disminuir las cantidades. En este momento se nos acaba de piantar media audiencia, seguramente. Bueno, No, el tema, chicos, no, realmente pueden seguir disfrutándolo. Todo obviamente, hay que tener conciencia de que nada es extremo. no, es Hablamos de una un broma. 80-20. Son hábitos en general que uno tiene que tratar de tender hacia estos buenos hábitos, pero puede tener sus permitidos también, por supuesto. No hay que Nada, ser igual, estrictos, a ver, sino también. es, es información y uno no la puede negar. Después cada uno hará lo que quiera, pero esto es información, ni más ni menos. Sí, sí. Y de toda esta información, tampoco es que mañana tienen que salir corriendo a implementar todo, pero sí algunos puntos a modificar, ya va a ser la diferencia. A nada van a notar la diferencia y van a ganar en salud si logran modificar alguno de estos puntos. Ujú. Otro, sí. No, dígame, doctora, por favor, seguimos. No, otro punto a trabajar a considerar es el tabaquismo, Ah, que ya sabemos que aquellos que fuman pasivamente tienen riesgo, porque bueno, es muy tóxico el tabaco. Incluso se sabe que fumar un cigarrillo por día causa el 50% del daño que amerita, que significa fumar 20 cigarrillos, con lo cual no hay una dosis segura de cigarrillo. Fumes uno por ujú, día, el daño lo vas a tener en menor medida, pero el daño para a nivel cardiovascular existe siempre, ¿sí? ujú, sí, sí, sí. Luego, cuando hablamos con la gente que trabaja con nosotros de la Asociación Argentina de Tabacología, nos dicen justamente eso, ¿no? Que cuanto más, peor, pero un cigarrillo ya es malo. Aquellos que dicen, no, pero fumo uno, o los fines de semana, bueno, uno ya es bastante. Bueno, sí, doctora, ¿continuamos? Continuamos con otro no menor, que es el sueño, ¿sí? La calidad del Ah, sueño, sí. que es un gran problema que hoy con esta sociedad toda estresada en la que vivimos, Ujú, nos dificulta bastante a veces conciliar un buen sueño, un sueño reparador. Tenemos que saber que nosotros cuando dormimos nos regeneramos, muchas células de nuestro cuerpo se regeneran y recuperan sus funciones, entonces es súper importante que nos aseguremos un sueño reparador de al menos 7 horas, 7, 9 horas en lo posible, bueno, pero 7 al menos, tratando de que ese sueño, algunos tips como para poder conciliarlo serían apagar pantallas, desconectarnos de las pantallas por lo menos media hora antes de acostarnos a dormir, y generar un clima agradable con luces apagadas y demás para poder conciliar el sueño. Pero bueno, eso es importante tratar de resolver el tema del descanso. ujú, sí, y sobre todo en la era de la tecnología, irse a dormir sin Sí, pantallas, ¿no? exactamente. El tema de las pantallas es un tema es un hábito que hay que lograr. Hay que Ujú, lograr que en determinado punto del día se apagan las pantallas. Eh, Muy importante también es nutrir la mente, nutrir nuestra mente, ¿sí? Hacer ujú. meditaciones, tratar de bajar el nivel de ansiedad, de estrés. Un poco en parte con estos cambios de alimentación y demás se logra también porque al nivelar los niveles de insulina, que hoy se saben que son tan agresivas para la salud, cuando las mantenemos constantemente elevadas, va a bajar un montón la ansiedad y nos va a permitir tener mejor manejo de todo esto, de lo que es el Sí, estrés, tratar de meditar y demás. Y súper importante el siguiente punto es cultivar afectos, ¿eh? Cultivar las afectos, amistades. tener comunicación empática con el otro, aprender a perdonar. Parecen consejos de la abuela, pero la realidad es que tienen mucho, mucho que ver, influyen un montón en lo que es la salud, porque esto genera estrés también, ¿sí? Y los vínculos, ya se demostró y se sabe, que obviamente nos hacen liberar un montón de sustancias de nuestro cuerpo que nos van a generar alegría, placer y nos protegen un montón de situaciones también. Por el contrario, doctora, estar todo el tiempo con cortisol elevado en sangre, producto del estrés y de todos estos factores que usted menciona también, ¿no? Nos vamos como oxidando por dentro, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre cuando no manejamos bien todos estos parámetros estos tips que estamos enumerando, es que se produce en nuestro cuerpo una situación de inflamación crónica, silente, porque no nos damos cuenta que eso está sucediendo hasta que un Claro, día nos enfermamos. Pero enfermarnos no es de un día para el otro. Enfermarnos se va gestando en años con nuestros hábitos, con nuestro estilo de vida. Por eso es sí, importante hacer foco en ir modificando de a poquito estas cositas, y si el cortisol y demás genera mucho estrés oxidativo junto con la inflamación y demás, bueno, hace que nuestras células empiecen a producir metabolitos y sustancias que nos dañan a nosotros mismos,
Si no logramos neutralizar eso, bueno, viene la Ujú. enfermedad. Otro puntito Exacto. importante es conectar mucho con la naturaleza, que viene de la mano Ujú. de acciones y vínculos. También eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, aunque sea 10 minutitos al día en algún momento, conectar, pisar el pasto, mirar nuestras plantitas y respirar hondo. Y bueno, disminuir la exposición a contaminantes tanto de ambientales, tanto de aire como agua o al ruido. Tratar de, si uno entrena, por ejemplo, por ahí que sea al aire libre en lo posible, ¿no? Siempre que se pueda, pero ahí se gana mucho más realmente. Es cierto, totalmente. Escuché varias veces y varios colegas suyos en otras especialidades, en medicina del estilo de vida, que hoy se habla tanto, ¿no? Este, hablan un poco esto de los pies en el pasto y esta energía que realmente es cierta, ¿no? Que es importante. Pero bueno, bueno, doctora, seguimos. Bueno, estos fueron los 10 puntitos, entonces, como Ah, hablábamos ya recién, estamos, perdón, perdón, 10 pensé tips que... así, cortitos y al pie para que todos los puedan aplicar y entender. Ahora, si querés que desarrollemos alguno en particular, lo hablamos, por supuesto, pero lo importante de estos, Ujú. como les decía recién, es hagamos un 80-20 en nuestra rutina dentro de lo posible. Sepamos que si somos estrictos, eso nos estresa y liberamos cortisol y nos inflamamos y nos oxidamos. Entonces, no hagamos todo al 100%. Tenemos que tener nuestros permitidos que también nos den placer. Solo saber elegir en qué momento permitirnos determinadas cosas o qué comer o con quién para que no sean lo cotidiano, digamos. ¿Sí? Pero Ujú. bueno, Sí, que sí. el 80% sea lo más saludable posible. Estos Ujú. son hábitos. Una vez que los incorporás y que los haces propio, dejas de padecerlos porque realmente pasa a ser un estilo de vida y es ahí en donde deja de ser un esfuerzo. Uno elige vivir de esta manera y elige ser saludable. Doctora, ¿qué notan en el consultorio con respecto a lo que estamos conversando? Somos una población, está bien que la estadística va a tener que ver en general y en particular en el consultorio, no suyo. Tendemos más al sedentarismo, nos cuesta adaptar hábitos sanos, fumamos mucho, el estrés, todo esto es un combo peligrosísimo, pero ¿qué nos puede contar de lo que analiza a diario? Y bueno, la idea de empezar a hacer prevención justamente, hacer foco en prevención, en tips para tener hábitos saludables y demás, es a raíz de lo que yo veo en mi consultorio, ¿no? Hoy se Ujú. ve gente joven, enferma, muy estresada, estamos todos muy estresados y pasados realmente. Sí. Eh, eh, el tabaquismo dentro de todo ya en las últimas generaciones, digamos, está como bastante controlado. La población más adulta por ahí persiste un poco, pero sí, hay mucha paciente joven, digo 40 años, ¿no? Que ya tiene enfermedad instalada y es ahí donde decimos, esto no debería estar sucediendo. Por eso la motivación a intentar hacer prevención y difundir un poco lo que son los hábitos, ¿no? Porque realmente hay mucho paciente con ya presión alta y medicado, mucho paciente diabético, mucha grasita abdominal, que esa es la peligrosa, porque es la grasa Ujú. que se acumula en el abdomen y que es metabólicamente activa. Mucho paciente con glucemias al límite, que vos sabés que esa glucemia en un tiempito se va a transformar en diabetes, ¿sí? Y que es porque la insulina está alta, porque nuestros hábitos están desordenados. Sí. Entonces es poder ver un poquito más allá de, está al límite, pero está normal. No, está al límite, pero rozando que en cualquier momento va a ser alta, va a ser diabetes. Hay que poder Sí. ver eso. Súper importante para avisarle al paciente y que pueda hacer un cambio y modificar ahí su pronóstico, ¿no? Pero bueno, hay mucho paciente que hoy ya está con esta nueva tendencia de cuidarse e incorporar hábitos buenos y eso es muy gratificante. Usted sabe, doctor, y por último, que el otro día me enteraba, no es el primer caso, por supuesto, de gente que de repente a los 45 o 50 años dice, che, me voy a jugar un picadito, eh, sin ningún tipo de control previo, porque teóricamente te ves bien y porque jugaste al fútbol en alguna oportunidad, y de una persona que falleció en una cancha de papi fútbol el otro día me enteraba, y que no es el primer caso que veo, y remarcar los chequeos preventivos, ¿no? Antes de decir, bueno, me tiro a jugar un partido de fútbol de la nada después de 10 años que no hago nada. Eso también es peligroso, ¿no? Sí, por supuesto, hay que hacerse los chequeos siempre, anualmente, sobre todo en personas a determinada edad, después de los 35 o 40 años, hay que chequearse a conciencia anualmente y en Ujú. función de los factores de riesgo que esa persona presente se le va a pedir determinado estudio más para complementar, ¿no?
Ujú. pero sí, es importante, pero también hay que saber que si yo me hago un chequeo hoy y ese chequeo hoy me muestra que estoy saludable, no significa que en media hora no pueda sucederme algo si yo Sí, soy claro. una bomba de tiempo, ¿no? Por eso digo, el chequeo hay que hacerlo desde ya y hay que ir modificando hábitos de a poco, porque pasa mucho que por ahí se hacen un chequeo que es normal y a los 2 meses les pasa algo teniendo una actividad física, hacen una muerte súbita o demás. Pero eso es porque tu cuerpo era una bomba de tiempo de alguna manera, ¿sí? Te había situaciones Ujú. de inflamación que estaban ahí latentes, que en ese momento no se pesquisaron en el momento de la evaluación porque estaba controlado, pero que cualquier estímulo mínimo va a desencadenar una tragedia. Entonces, por eso es muy importante el tema del foco y del chequeo, por supuesto. Doctora Laura Bafa, gracias por haberme atendido. Un placer escucharla. Un placer siempre, Jorge. Que tenga un Hasta luego. hermoso día, ¿eh? Bueno, ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima doctora Laura Bafa, médica cardióloga, hablando de estos 10 tips súper interesante y cada tip ameritaba una charla extensísima, pero bueno, lo tratamos de hacer ágil para que tomemos conciencia de dónde estamos parados, ¿no? Bueno, nos vamos a una pausa. En un ratito viene la columna de sexología con nuestra queridísima licenciada Elizabeth Schulz. No se vayan que ya venimos.